nuestras invitadas, Marjorie e Isabel. Con ellas estaremos hablando de cómo podemos educar a nuestros hijos. Aprovechando esta temporada, bienvenidas Marjorie e Isabel. Tenemos a nuestros hijos de vacaciones, tanto los adolescentes como los niños. Qué oportunidad la que podemos tomar en cuenta para conectar con ellos, para aprovechar este tiempo de calidad, que le saquemos provecho e igualmente poder educarlos y con el ejemplo, por supuesto, también. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Yo diría más bien qué disponibilidad tienen los padres para acercarse a sus hijos. Porque qué oportunidades, 5 minutos que tengamos con nuestros hijos y hablamos del compartir en calidad. La doctora y mi persona trabajamos mucho en esta parte con los padres de familia, con los hijos. Entonces, ¿qué disponibilidad tiene el papá para dedicarle esos 10 minutos a su hijo? Creo que sería más relevante porque el niño siempre va a buscar la forma de acercarse. Y muchas veces cuando el niño quizás no tiene todavía las herramientas y las habilidades para poder comunicarlo, el niño lo que hace es hacer rabia para llamar esa atención. No tengo tu atención, entonces la tengo de esta forma. Y no necesariamente que sea niño, sino también ya en la etapa de la adolescencia pueden mostrar algunas conductas que pueden ser un carácter irreverente, pues, o oponente tal vez a lo que los padres le están diciendo, y lo que está tratando de hacer es llamar la atención. De hecho, acá hay una teoría, la teoría del apego de John Bowling, creo que, un psicólogo británico. Él hizo un estudio con los niños que eran como que estuvieron en problemas bélicos. Entonces, él hizo la clasificación de los diferentes apegos y él expone en su estudio de cuán importante es el apego que el infante hace, que en este momento es con la mamá o el papá. Entonces, la calidad de este apego que va a hacer con la mamá, ya sea bueno o malo, va a depender de qué tan productivo sea, de cómo van a formar sus relaciones presentes y futuras. Entonces, ahí se origina todo. El tipo de apego que nosotros como padres de familia desarrollamos con nuestros hijos. Y es tan relevante porque es el tipo de relaciones que van a traer a su vida adulta. Y en la adolescencia se ve mucho esto, porque en la adolescencia recordemos que el chavalo está en busca de su identidad, buscando que quién soy yo, y ahí viene el chavalo con estilos de crianza y con la misma síntesis que ellos hacen. Y se van quedando con un poco de cada cosa, buscando su identidad, y hoy pueden amanecer que les gusta el rock, mañana puede amanecer que les gusta la música romántica, y entonces muchas veces ellos van, dependiendo del apego que estamos hablando de la teoría del apego, ellos de repente se ponen evitativos con los padres. Y mira que esto es un reto para los padres, porque ella y yo somos madres y sabemos que en este momento los chavalos como que quieren su espacio. Y es ahí que entramos en los estilos de crianza. ¿Qué tan flexibles somos nosotros? Porque nosotros los padres se nos olvida que fuimos niños también. Claro, y que fuimos adolescentes. Ajá, y que de repente el chavalito, el niño anda jugando, ay, chavalo, y nosotros, yo le digo siempre al padre, ¿y cómo era usted cuando estaba en esa edad? O sea, el mundo adultista siempre quiere imperar en el mundo del infante. Estamos hablando de patrones también, de conductas que podemos traer desde las familias, de cómo fuimos educados. Y hoy en día podemos hablar también sobre aquellas costumbres que podríamos retomar para contrarrestar, digamos, algunos modelos de crianza que tal vez puedan obstruir la buena formación de nuestros hijos. Muchas veces los padres nos podemos dejar llevar, es decir, los hijos de hoy necesitan padres de hoy. ¿Cómo podemos estar atentos en ese acompañamiento a nuestros hijos para educarlos de la mejor manera? Bueno, buenos días. Buenos días. Creo que es un tema muy bonito, muy amplio, muy importante. Quiero retomar esta parte. Creo que siempre es un reto al cual nos vamos a enfrentar, el criar a un hijo, ¿sí? Fue un reto que lo tuvieron nuestros padres y lo vamos a tener nosotros y seguirá de generación en generación. Pero tenemos que tomar en cuenta que han cambiado muchas cosas, ¿sí? Y el uso de la tecnología ha venido a provocar cambios importantes desde las etapas tempranas, porque está funcionando mucho lo de la gratificación inmediata, que nosotros mismos lo estamos propiciando en nuestros niños. Entonces, de repente, el niño llora e inmediatamente yo te doy el iPad o te doy el teléfono. El celular.
Sí. porque yo no quiero que el niño esté llorando o esté interrumpiendo cuando estamos conversando o estamos en la mesa. Sí. Y vamos a la etapa de la adolescencia y entonces vemos que los niños tienen celulares desde los 12 años. Y entonces el niño amanece con el teléfono celular. Si nosotros nos vamos a las etapas anteriores en nosotros, unas generaciones totalmente diferentes, Sí. no teníamos celulares. ¿Cómo funcionábamos? Funcionábamos en base a reglas. Porque si hablamos de las vivencias, pues yo creo que era una educación diferente, ¿no? De repente, con madres un poquito más autoritarias, teníamos roles dentro de la casa y entonces teníamos que hacer actividades, teníamos un rol de estudio. En lo personal, tuve la oportunidad de tener una madre que era una madre que éramos 2 hijas y funcionábamos en base a reglas, normas. Sí. Y si las reglas no se cumplían, entonces había de repente, bueno, no vas a salir. Una no te- corrección. Exacto. Una sanción. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? Sí. En la actualidad no funciona de esa manera. Y entonces en la consulta nosotros nos enfrentamos a mi hijo quiere pasar todo el día encerrado, quiere pasar con su teléfono, quiere pasar con su iPad, ¿y cómo hacemos? Yo creo que Los padres sintiéndose gobernados por los hijos, Exacto. manipulados. de alguna manera sí. Sabemos que ellos van a transitar por diferentes ciclos de vida, que era la parte que la licenciada hablaba. Se nos olvida que fuimos adultos. Sí, de repente hay que bajarse, ¿verdad? Y ponerse a la par de ellos en el aspecto, sí, Para entender. yo te entiendo. Funciona mucho lo que es la parte de la connotación positiva, el connotar positivamente al niño. Mira, yo entiendo que eres un niño, yo entiendo que te encanta jugar, entiendo que quieres ver la televisión, entiendo que te gusta jugar con tu pelota, que quieres estar con tus amiguitos, pero también tienes que entender que existen reglas, que existen normas. Y ahí es donde entra lo que es la comunicación asertiva, que yo siempre enfatizo mucho en esta parte. A veces nosotros creemos que gritándole al adolescente, que diciéndole eso es un ocioso, no servís para nada, todo tu futuro está, yo no le veo futuro a tu vida, estamos ayudando. No, Muy por el contrario. es por el contrario, estamos agravando la situación. Ser asertivo funciona muchísimo y yo creo que no lo podemos agotar. Para lograr que el hijo haga lo que le conviene en su vida y alcance y el nos bienestar. escuche. Y ¿Cómo nos sería escuche. ese lenguaje, esa comunicación asertiva que invite al adolescente a dejar, digamos, ese espacio de estar conectado con las redes sociales, con el celular o en videojuegos también, esto de los juegos electrónicos también que ocupan mucho la mente del adolescente y le impide interactuar. Nosotros, vos decías, ¿verdad?, cómo fuimos creados. O sea, teníamos más tiempo para jugar. Yo recuerdo que estaban desde el pegue congelado, el ser escondido, la cebollita, 1, 2, 3, queso, stop, de todo. Bueno, el Monopoly. Tantos juegos de mesa, de calle, qué sé yo, que dábamos la oportunidad de interactuar y que nos generaban pues una actividad física y eso, por consiguiente, te libera todas las hormonas del bienestar. Ahora, contrario, digamos, a las actividades pasivas, digamos, que pueden estar teniendo nuestros hijos y que se vuelven también adictivas, como es el caso de estos juegos o los mismos celulares. Claro, es importante el que no confundamos el ser asertivo con el ser permisivo. Ser asertivo, en términos sencillos, es yo te sé decir las cosas en el tono adecuado, en el momento idóneo, ¿sí? Y eso va a ayudar a que nuestra comunicación sea fluida y no caigamos en lo que es la agresividad, que es lo opuesto al ser asertivo. El ser asertivo no es igual a que yo te permito todo. No es lo mismo que yo te diga, mira, tú tienes que arreglar tu ropa o tienes que ayudarme a lavar los trastos del desayuno, a que yo te diga, oye, anda a hacerlo y tenés que ir y chavala, en el tono, ¿verdad?, no adecuado, con las palabras no adecuadas, porque eso no genera ningún sentido de confianza en ningún tipo de relación. Asertividad es. Exacto. Entonces,
El ser permisivo es que yo te diga las cosas, que no las hagas y que yo lo deje pasar. Que de repente caemos los padres en eso, ¿no? Se nos olvidó y como que ya. Entonces sí tenemos que hacer que el adolescente o el niño y la niña puedan cumplir lo que se les está pidiendo. Tener Para esa firmeza. Claro que sí. Y funciona mucho el hacerles como un cronograma de trabajo. Sí, entonces de repente asignarles tareas. El adolescente debe tenerlas. Y en eso, doctora, se puede retomar parte de los estilos de crianza con los que nosotros fuimos criados. Por ejemplo, hoy en día no compartimos en el comedor. Cada quien por su lado y con teléfono. Entonces, considero yo que esta parte de retomarlo al comedor sin dispositivo es una práctica muy importante. Sí. Las normas, las reglas, los límites. Hoy en día, pero siempre retomo esto de los padres. ¿Qué tan disponibles estamos los padres para la corrección de nuestros hijos, para las herramientas y las habilidades que tenemos les que tenemos ser que dar padres presentes y no ausentes. y no tener el síndrome del padre ausente, porque podemos estar presentemente, pero afectivamente no estamos. Y cuidado, y es mayor el daño que le causamos a nuestros hijos que a no haber estado, porque de repente cuando la madre no está, está un tío, está una abuelita, y hacen muy bien su trabajo. Entonces, en esta parte, las normas, los límites, y ponerle las tareas a los niños conforme las edades. Entonces, esto, y a negociar con ellos, la negociación, porque en esto también le damos a los chavalos las herramientas para solución de conflictos en un futuro. A ver, mira, hagamos un arreglo, pues. ¿Qué querés vos? Pero ok, tenés que cumplir con tus deberes, lavar los trastes, arreglar tu cama. Nosotros en la consulta, ya desde que la persona se levanta de la cama y arregla su cama, ha conquistado el mundo con ese acto. Entonces, de arreglar tu cama, los buenos días se han perdido. Antes eran los santitos, ¿verdad? Pero incluso hasta el mismo permiso. Ajá. Es decir, si antes nosotros íbamos a jugar, aunque fuera ahí fuera de casa, pero decíamos... Donde te esté viendo. Yo así le decía a mi hija, tenés permiso de jugar, pero donde yo te alcance a ver. Si yo no te alcanzo a ver, no tenés permiso. Pero es parte del cuido. Pero hoy en día, como entramos en el modernismo y tenemos, por ejemplo, le podemos sacar el provecho al dispositivo, porque esto también ayuda con los cálculos espaciales del cerebro de los niños, pero con límite. Y como decía la doctora, tampoco es... A los 12 años un niño no puede tener un dispositivo. Y esto, entre las actualizaciones del DSM, va a entrar dentro de las adicciones. Está catalogada como una adicción, pero todavía no está en el manual diagnóstico psiquiátrico. Así mismo. Sí. Pero ya va a entrar. Sí. Sí, ya va a entrar. Es que ya está, pero ya va a entrar. Bueno, vamos a desarrollar ese punto porque es muy importante también y es por ello que les invito para que se queden conectados a través de la señal de Voz TV, agradeciéndoles a todas las personas que están a través de redes sociales también un saludo y si tienen una pregunta con mucho gusto para aprovechar a nuestras especialistas. Ya regresamos con más aquí en Compartiendo. Estamos de regreso y estamos hablando sobre cómo podemos educar en estos tiempos a nuestros hijos y retomando también costumbres de las cuales fuimos creados y que funcionaban para nuestro bienestar. Y dentro del tiempo de calidad que es tan necesario que podamos tener y es de oro realmente para podernos comunicar con los sentimientos de nuestros hijos, que tanto el hijo pueda expresarle al padre y viceversa también, sacar algo tan bonito de ese tiempo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo dentro del mismo trabajo que pueden tener cada uno? Pues es decir, estamos los padres trabajando, nuestros hijos están estudiando, cada uno está en su espacio, pero hay que encontrar ese nicho de amor que fortalezca los pilares fundamentales de la familia. Y en esto también se habla de las reglas no solamente para el niño, para el chaval o adolescente, sino para nosotros. Llegamos de trabajar, hoy en día indiscutiblemente las mujeres trabajamos. Sí. Entonces, y los papás también, ¿qué momento le vamos a dar a nuestro hijo? Poner una regla, ok, le voy a dar 20 minutos a mi hijo después que llego de mi trabajo y me he lavado las manos, me he cambiado ropa y me he liberado un poco, por ejemplo. Entonces, ¿en qué momento le vamos a dar? Es un arreglo, es una negociación que vamos a llegar con nuestros hijos. Pero que este tiempo sea dedicado exclusivo para los chavalos. Conectar con ellos. Porque también, y por qué no, hablábamos del feedback entre papá e hijo. En mis consultas yo siempre le digo a los papás,
¿Cómo vas a mejorar como papá si no dejas que tu hijo se exprese? Los hijos tienen derecho a expresarse. Papá, decís tal cosa, pero con eso que decís me está hiriendo. Y retomo la comunicación asertiva. Entonces, me está hiriendo. Es más, cuando le gritamos a un niño, el niño se bloquea y adquiere miedo. Y puede desencadenar en pequeñas crisis de ansiedad también al niño. Entonces, ¿qué tiempo de calidad le vamos a dar y cuáles son las reglas que vamos a hacer? ¿O sin teléfono? ¿Qué quieres que hablemos? El día de hoy, ¿cómo te fue? Y cuando están pequeños, a jugar con ellos también. A desarrollar actividades lúdicas que eduquen a nuestros hijos, como el monopolio, uno, dominó y los juegos de patio, que les ayudan mucho al desarrollo físico de los chavalos y también emocional. Totalmente, me decía Sebastián cuando estaba más pequeño, ¿cómo sabes que tu mamá te quiere? Y yo pensaba que me iba a decir, ¿verdad? Porque le doy de comer, porque lo baño, porque lo visto, porque lo cuido cuando está enfermo y me desvelo. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando Sebastián me dice, porque jugás baloncesto conmigo? Yo, o sea, yo nunca me lo imaginé y era una actividad que no necesariamente me gustara hacer, pues. Y después fueron creciendo y ya después no pude seguir jugando porque más bien 2 mamulones enormes. Pero era lo que él sentía que cómo estaba conectando conmigo a través de jugar baloncesto. Claro. Y era lo que menos que quería hacer yo, pues. Pero ahí el punto. Que a veces nosotros queremos que nuestro hijo piense que nuestras demostraciones de amor son por la forma en cómo nosotros también quisiéramos el amor. Sí, o cómo nosotros vivimos el amor. No, cada niño lo va a vivir de una manera diferente. Por eso es importante la escucha. Muchas veces los padres, como bien decía la licenciada, bloqueamos a los hijos porque creemos nosotros ser sabios en nuestra opinión y no lo escuchamos. Hoy en día se hace difícil el compartir todo un día con un hijo y lo sabemos porque hay que trabajar. Pero sí realmente el dejar un tiempito de calidad, como bien lo decía ella, 10, 20 minutos que sean de calidad a solas con nuestro hijo, fuera de aparatos electrónicos. Qué porque lindo. pasa mucho de que nosotros por cuestiones laborales, a mí me ha tocado que por cuestiones laborales y entonces tengo el teléfono ahí y de repente mi hija me dice, pero es sin teléfono. Reclámalo, hijo. Y entonces de repente, ¿verdad? Yo misma tomo conciencia y digo, no puedo. Estoy invadiendo un poco ya el espacio de ella. Entonces yo creo que también como padres no podemos dejar la responsabilidad en nuestro hijo, ¿sí? Que su educación dependa nada más, ¿verdad?, de lo que él está viendo en redes, sino que tenemos que hacer un poco más de presencia. Y no digo todo el día, sino dejar ese tiempo, ¿verdad? Que yo creo que es algo que nosotros como padres nos lo tenemos que proponer y se vuelve un reto también para nosotros. Quiero tocar un tema también, y aquí rapidito, porque nos quedan unos minutitos, cuando cuidamos las notas y no el corazón, que es más importante, porque muchas veces el padre puede estar obsesionado, es que tus notas tienen que ser de tal calificación, y este promedio no me lo bajas, y entonces, y de repente, pero se están olvidando tal vez, de ¿cómo está el corazón del hijo? Y entonces, ¿qué debemos de cuidar, las notas o el corazón? Aquí voy a retomar lo que es la inteligencia emocional, porque muchas veces antes se decía que el coeficiente intelectual era el más importante. Hoy en día no importa cuántas notas tengan los chavalos, si tenga 100, sino cómo el niño evoluciona, se desarrolla y se relaciona con el entorno. Entonces nosotros los padres estábamos errados, digo yo, porque todos nos hemos equivocado, no tenemos un manual para ser padres perfectos. Entonces exigimos al chavalo las notas, pero no les exigimos, por ejemplo, cómo se deben de relacionar. Y yo creo que esto es el éxito. Y vemos cómo topamos con profesionales, con maestrías y un montón de cosas y no tienen un manejo emocional o buenas relaciones. Entonces hay que potenciar la parte de la inteligencia emocional desde la etapa de preescolar. Y así los cuidamos, así cuidamos también. Sin obviar que las notas lamentablemente constituyen un requisito para que puedan desarrollarse en la vida profesional. Enseñarles a buscar la excelencia. Exacto, enseñarles a buscar, pero como dice ella, también la parte emocional. Deben de ir de la mano, diría ser tan yo. exigente, porque si le exigimos 100 y el Exacto. niño llega al 98, se frustra. Y comprender que el niño va a tener de repente más
aptitudes en algunas materias que en otras. Claro que en porque a veces nosotros deseamos que sean los 100 y en todas. Y que no los podemos andar comparando con el amiguito que salió mejor o con el otro hermanito, porque todos los hijos, pues, o sea, son además de ser diferentes. una bendición, son diferentes. Quiero agradecerles, Marjorie e Isabel también, y a ustedes. Que tengamos en este día un momento de reflexión y pensando en ser esos padres que educamos con amor, podamos crear a nuestros hijos en un hogar sano, donde les brindemos emocionalmente todas las herramientas que ellos necesitan para ser actores clave y que tengan bienestar, paz, armonía, felicidad, salud también, muy importante. Así que, bueno, tengamos una noche de apapacho. ¿Qué significa? Que nos podamos abrazar, que nos podamos comunicar desde el corazón, sabiendo cómo se sienten nuestros hijos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Compartiendo con Vos.